Productores de Esperanza con su amigo Elías Gómez. Estamos iniciando un nuevo estudio ahora con el libro de Habacuc. Habacuc fue escrito en el año 609 al 605 a.C. Ese libro fue escrito, mejor dicho, Habacuc vivió en tiempos difíciles, en tiempos de constantes cambios políticos. Por ejemplo, Habacuc vivió en los tiempos de Josías, el último rey que intentó hacer una reforma en favor de Jehová. Y por lo tanto, después que este rey murió, tuvo que ver cómo la nación de Judá se estaba cayendo más y más en la corrupción. Y también Habacuc vivió en los tiempos en que el imperio asirio estaba decayendo. Antes, Babilonia solamente era una provincia de Asiria, la gran potencia. Pero los babilonios se rebelaron contra Asiria y ellos se aliaron con los medos para poder atacar Nínive, la capital. Después ya Babilonia pasó de ser una provincia a convertirse en la nueva potencia. El libro de Habacuc no solamente habla del surgimiento del imperio babilónico, sino también de su misma caída. Como quiere decir que los reinos van y vienen, son como la paja que van y vienen. El libro comienza diciendo: mensaje que recibió el profeta Habacuc. Y es muy curioso cómo Habacuc tiene un diálogo muy interesante con Jehová, porque dice: ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no escucharás? Daré voz a ti y a tu causa de la violencia y no salvarás. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, no? Es muy curioso, ¿por qué? Porque vemos cómo el ser humano interactúa con Dios, con el Dios Todopoderoso, como si nada. Incluso le reclama a Dios, le dice: Dios, ¿hasta cuándo vas a estar sin responder? Responda, ¿no? Es como cuando tú escribes a un amigo en el WhatsApp y te deja en visto y no te responde, y tú dices: ¿hasta cuándo? Pues ya, pues responde, dime algo, ¿no? Es decir, aquí vemos cómo Dios, a pesar de ser un Dios todopoderoso que está sobre encima de las potencias, en este caso Asiria y Babilonia, Dios se muestra como un Dios inmanente que se relaciona con sus criaturas, que tiene paciencia con el ser humano, en este caso con Habacuc, que le reclama a Dios, ¿no? Le reclama. El versículo 4 dice: por lo cual la ley se debilita y la justicia no prevalece. Por cuanto el impío asedia al justo y tuerce la justicia, etc. Esto porque Habacuc justamente vivía en tiempos difíciles, en que el imperio, en que el reino de Judá estaba cayéndose en corrupción, siguiendo las mismas pisadas que su hermana, su contraparte, el reino del norte, Israel, que cada vez se fue en la corrupción y cayó. Ahora le toca al reino de Judá, la nación del norte, la nación del sur. Pero bueno, el versículo 5 dice: mirad en las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contara no lo creeríais. No lo creeríais. Dios mismo lo responde, Dios mismo se acerca a Habacuc y le dice: mire esto, yo voy a hacer esto, que el reino de Asiria va a caer, Judá va a caer también, serán exiliados, pero volverán, Babilonia resurgirá como una nueva potencia, pero también caerá, porque yo estoy sobre todo. Yo tengo el dominio. Eso es lo que Dios le estaba queriendo decir: mirad que yo haré cosas grandes. El versículo 6 dice: porque yo levanto los caldeos, gente amarga y presurosa que camina por la anchura de la tierra. Es formidable y terrible. Sus caballos son más ligeros que los leopardos. Todos ellos vendrán a la presa, escarnecerán a los reyes y a los príncipes. Es decir, Dios le muestra de que Babilonia va a ser el martillo de Dios. Es como el juez que en la sala penal tiene una especie de martillo, ¿no? Que suele decir: silencio. Pero en esta ocasión Dios muestra de que Babilonia será el martillo de Dios, que Dios va a juzgar
con Babilonia a la nación de Asiria, que Dios va a juzgar al mismo Judá con la nación babilónica. Y el versículo 12 dice así: Señor Dios mío y santo, ¿no existes tú desde la eternidad? Eres muy limpio de ojos para ver el mal. ¿Por qué ves a los pérfidos y callas cuando el impío destruye al más justo que él? Habacuc le menciona su siguiente queja: Señor, ¿hasta cuándo vas a estar sin respondernos? Y Dios le responde. Una vez que Dios le responde, Habacuc presenta su nueva queja diciendo: Señor, ya nos respondiste, pero no entiendo tu respuesta. Porque en el versículo 13 dice que Dios es justo y Dios no puede ver la injusticia. Pero luego el mismo profeta le dice: no entiendo cómo es que una nación más impía va a juzgar a una nación que es menos impía. En este caso, Habacuc no entendía cómo Dios habría de usar Babilonia para poder juzgar a Judá. En el libro de Habacuc se responde una de las interrogantes: ¿por qué los impíos crecen? ¿Por qué los impíos prosperan? ¿Por qué no? ¿Por qué? Bueno, a lo largo del libro veremos que los impíos prosperan, crecen, pero también caen, declinan y desaparecen. Esa es la intención que Dios le quiere mostrar, que Babilonia habría de crecer, de resurgir como una nueva potencia, pero también habría de caer. Habacuc habla del surgimiento y la caída de Babilonia. El tema de Habacuc toma estos puntos interesantes. Y bueno, ¿qué lección podemos sacar de esto? Es de que Dios es un Dios trascendente, que trasciende el mismo universo, que trasciende. Dios es todopoderoso, Dios es el soberano de todo el universo, pero a su vez Dios es un Dios inmanente, que se relaciona con los humanos, que se relaciona contigo y conmigo, que Dios tiene paciencia, que Dios es tan paciente que escucha nuestras quejas. Y esto nos da la confianza de poder acercarnos a Dios y contarle nuestras quejas, nuestros problemas, nuestro pensar. Decirle: Señor Dios, no entiendo, me da rabia lo que pasa, pero no entiendo, que ayúdame a entender. Dios es un Dios así. Dios tiene empatía por el ser humano. Dios tiene amor por nosotros. Y Dios está sobre todas las cosas y Dios es el soberano sobre todo. Esto fue el libro de Habacuc, capítulo 1. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tengas la paz del cielo y podamos confiar en el soberano Dios. Bendiciones, chao.